Israel lanzó esta madrugada ataques preventivos contra instalaciones nucleares y militares en todo Irán. La prensa estatal denunció la muerte de varias personas, incluidos líderes y militares de alto rango. El fuego y las explosiones fueron los protagonistas en Medio Oriente. En un giro inesperado, Israel lanzó un ataque masivo y preventivo contra Irán, focalizándose en sus instalaciones nucleares y militares. La madrugada del viernes, la región se vio sumida en una nueva ola de tensión y violencia. Israel lanzó la Operación León Ascendente, una operación militar específica para revertir la amenaza iraní. Las tropas israelíes utilizaron más de 200 aviones de combate para ejecutar su operación, que destruyó más de 100 objetivos en todo Irán. El ataque golpeó el corazón del programa nuclear de Irán, la planta de enriquecimiento de uranio en Natanz. Además de las instalaciones nucleares, el ataque israelí también se centró en desmantelar el poder militar de Irán. Altos mandos militares y otros líderes clave fueron asesinados en los bombardeos, pero Israel confirmó que la operación está lejos de concluir. Esta operación continuará durante los días que sean necesarios para eliminar esta amenaza. Irán, por su parte, prometió represalias. La nación iraní y las autoridades del país no guardarán silencio ante este crimen, y la respuesta legítima y contundente de la República Islámica de Irán hará que el enemigo lamente su insensato acto. La preocupación es una posible respuesta de Irán. Ante las amenazas, Israel está listo para recibir el ataque. Debe asumirse, habrá un ataque contra nosotros. Podría ser un ataque o varias oleadas de ataques. Los próximos días podrían ser decisivos para la estabilidad de Medio Oriente, pero el temor de un conflicto mayor concierne a todo el mundo. Mateo Paredes, Teleamazonas. El ataque israelí sin precedentes en contra de instalaciones nucleares de Irán generó reacciones en todo el mundo. Varias naciones y organismos internacionales expresaron su preocupación por las posibles repercusiones. La reciente escalada del conflicto entre Israel e Irán ha desencadenado una serie de reacciones internacionales. Países y organizaciones alrededor del mundo han expresado su alarma, mientras que otros critican la medida, temiendo que la situación derive en una mayor desestabilización de Medio Oriente. Irán solicitó una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU para que se condene el ataque y se exijan responsabilidades, mientras que las Naciones Unidas pidieron llegar a un acuerdo para alcanzar la paz. Hago un llamado a todas las partes para que ejerzan la máxima moderación y eviten una mayor escalada. Desde Estados Unidos, el presidente Donald Trump advirtió a Irán de la posibilidad de ataques más brutales por parte de Israel si no acepta un acuerdo para detener su programa nuclear, mientras la Casa Blanca negó formar parte del ataque. Por su parte, China, que tiene vínculos económicos y diplomáticos estrechos con Irán, también mostró una profunda preocupación. La repentina escalada de la situación regional no beneficia a ninguna de las partes. China insta a las partes pertinentes a tomar medidas que promuevan la paz y la estabilidad regional. En Europa, líderes del Reino Unido, Francia y Alemania instaron a una resolución diplomática y a evitar más enfrentamientos. La Unión Europea y la OTAN también se unieron al llamado de moderación. Es crucial que muchos aliados, incluido Estados Unidos, trabajen para desescalar la situación. Sé que lo están haciendo y creo que ahora es la primera prioridad. La reacción en los mercados financieros fue inmediata. El precio de petróleo se disparó casi un 13% debido al temor de que la situación se descontrole. En Irán, por ejemplo, se evidenciaron largas filas de carros en las gasolineras. Las tensiones continúan aumentando en la región y las potencias mundiales se enfrentan al desafío de contener una situación que podría salirse de control. Mateo Paredes, Teleamazonas. Ante esto, el mundo está en vilo. La escalada de violencia entre Israel e Irán no solo afectaría a esos dos países de Oriente Medio. Analistas concuerdan que esta ofensiva podría involucrar a otros países de la región.
que pese a tener más de 45 años la tensión política entre Israel e Irán, esta vez los ataques sin precedentes bajo la operación León Ascendente tienen un enfoque y frente diferente, y es el preventivo. Así lo detalló el analista internacional Fernando Insúa, quien afirma que los bombardeos se dan bajo el marco de sospechas de procesamiento de uranio para la creación de bombas atómicas, por lo que ahora Israel busca desarmar las capacidades de destrucción masiva de Irán. Sumado a que Irán reconoce, o al menos se tiene constancia en gran parte, que tiene un arsenal de misiles balísticos, al menos de mediano alcance, que podrían portar una bomba, entonces esto dio pie a este ataque preventivo. Aunque aún no se está claro lo cerca que está Israel de conseguir frenar las capacidades nucleares de Irán, lo que sí detalla el internacionalista es el peligro eminente que representa la advertencia de Teherán de atacar bases estadounidenses en Oriente Próximo en caso de que estalle un conflicto militar si las conversaciones bilaterales para un nuevo acuerdo nuclear no llegan a buen puerto. Una amenaza que lo pueden cumplir tranquilamente los iraníes, porque su idea no es tanto pegar con su ejército, sino pelear, por ejemplo, con su guardia revolucionaria que opera en el extranjero. Por eso el llamado del presidente Trump a que Irán negocie un acuerdo nuclear. Y el escalamiento en este momento es sumamente peligroso, porque sabemos que qué países tienen armas nucleares, está muy claro. Y en este sentido, el embajador de carrera Marcelo Fernández de Córdoba indica que este panorama no se puede ver solo como un conflicto de Medio Oriente, sino como un problema mundial. La posición iraní es muy similar a la posición de Corea del Norte, que no se, a pesar de los esfuerzos de Estados Unidos, Corea del Norte se ha equipado con armas nucleares. Y de ahí que esta guerra pueda afectar a gran parte de Medio Oriente. Astrix Ingrid, Teleamazonas. Nos vamos hacia Estados Unidos, donde las deportaciones masivas han hecho que migrantes frenen la adquisición de bienes y servicios. El impacto económico se siente en grandes y pequeños negocios donde ya no hay fluidez de dinero. Alcibiades Onofre nos amplía la información desde Nueva York a esta hora. Adelante. Muy buenas tardes. Y entre todo lo que está sucediendo para los migrantes, detenerse en los Estados Unidos no es una prioridad en estos momentos donde las redadas migratorias están a la orden del día. Ellos han dicho que no se detienen porque no pueden volver a casa en el momento en que lleguen los agentes y los detengan con los bolsillos vacíos. Y ese es el ambiente también que se desarrolla en estos momentos en Queens, Nueva York, en uno de los lugares donde se concentra la mayor parte de la comunidad hispana. Y por supuesto sus comerciantes nos cuentan qué está pasando detrás en el caso de la economía. Un día a la vez. Literalmente así viven los migrantes indocumentados en Estados Unidos en los actuales momentos. Con la expectativa de que los agentes de inmigración en cualquier instante tocarán las puertas de sus casas o irán a sus lugares de trabajo a buscarlos. Toda la gente mismo, los vecinos, todos están, toca seguir trabajando porque no hay más. Hasta cuando sea el último día de estar por aquí. En Queens, en la calle 82 y 35, en pleno corazón de la comunidad hispana y ecuatoriana, en Nueva York, los agentes de inmigración llegaron a llevarse a varios, tumbando la puerta de este lugar. En la avenida Roosevelt, la comunidad camina con cuidado. El comercio ha empezado a sentir el impacto. Sí, ha afectado en todo sentido porque ya la gente ya no quiere comprar. Ella también prepara su plan B en caso de que algo suceda. Es ahorrar para si nos botan de aquí, pues ir con dinero, ¿no? Porque ¿qué vamos a llevar? Al menos lo que hemos ahorrado, algo. Así como hay temor, también existen opiniones divididas con respecto a lo que está sucediendo entre los mismos integrantes de la comunidad. Es la gente que vino con malos modales de los pueblos, de los países. En realidad vinieron a hacer quedar mal, a robar, a hacer muchas cosas que no están de acuerdo. O sea, en mucha parte el presidente sí tiene razón, no el todo, pero sí hay razón de que la gente misma se buscó todos estos problemas. Autos, casas y el menaje de todo el departamento donde residían están siendo puestos a la venta. Muchos dejaron sus pertenencias incluso en los lugares donde fueron aprendidos en sus trabajos.
Para muchos migrantes que conocen que ya tienen una orden de deportación vigente y que han comprado sus propiedades dentro de los Estados Unidos, las redes sociales están haciendo su trabajo como parte de un mercadillo que ellos han puesto a disposición para poder vender sus pertenencias y llevarse algo a sus países en caso de que las autoridades de inmigración los detengan. Hasta aquí nuestro informe desde Queens, Nueva York. Seguimos con más en 24 horas. Y seguimos en Estados Unidos sobre este tema porque el presidente Donald Trump expresó su intención de proteger a los migrantes que trabajan en el sector agrícola y hotelero de ser deportados si se encuentran en situación irregular. Esto surge en medio de las protestas a nivel nacional por las redadas migratorias. Trump aseguró que tomará medidas pronto para evitar que los agricultores pierdan a sus trabajadores, aunque subrayó que actuará con sentido común. Seguimos juntos, amigos. Gracias por acompañarnos. La primera mesa de seguridad entre el Consejo de la Judicatura, Fiscalía y Ministerio del Interior se instaló este viernes en Quito. Allí se definieron líneas de acción inmediata como la revisión de arrestos domiciliarios y partes policiales. Hasta el Consejo de la Judicatura este viernes llegaron antes de las 7 de la mañana el ministro del Interior John Reinberg, la cúpula policial y el fiscal general Wilson Toainga para instalar la primera mesa de seguridad convocada por Mario Godoy. La cita surgió luego que las acciones de jueces y fiscales fueran calificadas como ineficientes por dejar en libertad a sospechosos de delitos. Ya es hora que la Policía Nacional pueda salir a hacer su trabajo con la tranquilidad de que todos aquellos delincuentes que son aprehendidos vayan a donde deben estar, a la cárcel. Los jueces no son parte dentro de una audiencia, nada más que tomar la resolución judicial. Quien maneja y quien es dueño de la acción penal es la Fiscalía. Los partes policiales también son los que conforman un elemento esencial. Tras una hora de conversación, se acordó trabajar en 5 ejes de acción: monitoreo de procesos penales, control disciplinario de servidores judiciales, capacitación a policías, jueces y fiscales, un sistema preventivo de alertas y la revisión de medidas como el arresto domiciliario. A esas 275 personas que tienen arresto domiciliario innecesariamente, solamente lo que llevamos el año 2025 son alrededor de casi 25.000 detenciones que la Policía Nacional ha hecho. Más de 10.000 ha quedado libre. Nosotros no podemos de ninguna manera disponer a los jueces que no se aplique esta medida como una medida alternativa. Sin embargo, vamos a tratar de actualizar los estudios que tenemos. La mesa de seguridad permanecerá instalada y el ministro advirtió que las evaluaciones serán diarias. Además, junto con la unidad de análisis financiero, se revisará el patrimonio de los funcionarios. Durante años, muchos se han enriquecido al amparo del crimen organizado. Esas redes se acabaron. No vamos a permitir que se siga utilizando el sistema financiero y en las instituciones del Estado para encubrir la violencia y el terror. La evaluación lo voy a hacer con el primer detenido que tenga hoy día, con los detenidos que tenga mañana. Pero veamos los resultados del UAF y veamos cómo viven los jueces, cómo viven los fiscales, ¿no? Para ver si estamos un poco de la mano. El presidente de la Judicatura solicitará que para las próximas reuniones se incluya también a SNAI y Fuerzas Armadas. Lucía Clavijo, Teleamazonas. Y en ese encuentro se abordaron también los casos de corrupción en el sistema judicial, donde, según denuncias, los procesos por secuestro y extorsión se han convertido en fuente de ingresos para algunos actores del sistema judicial. Según el testimonio de la funcionaria de la Fiscalía, al igual que las estructuras criminales, han encontrado en este delito una fuente estable de ingresos. Dentro del sistema fiscal también se ha desarrollado una demanda por atender estos casos, no con el propósito de impartir justicia, sino para obtener beneficios económicos a cambio de liberar a los procesados. Los fiscales se pelean las audiencias de flagrancia, se pelean los expedientes, se me los llevan y créanme que esto es terrible lo que está pasando. ¿Por qué se pelean? Porque la mayoría de delitos son por secuestros o por extorsiones. ¿Y eso qué significa? Que si tú estás viendo el caso que ahorita está ocurriendo con el tema del secuestro, está habiendo tremendo negociado, así lo voy a decir de frente. Hay valores, tienen valores fijados en las unidades de flagrancia. ¿Hasta cuánto se pide por la liberación de estos delincuentes? Esos son los valores que se manejan, entre $3.000 y $5.000.
Uno de los hechos más alarmantes dentro de las prácticas irregulares detectadas es la suplantación de personas en el cumplimiento de medidas cautelares, especialmente en lo que respecta a la obligación de presentarse periódicamente a firmar como condición para mantener la libertad. Según esta denuncia, los procesados que deberían cumplir con esta medida no se presentan personalmente. Compañeros, se presten para este tipo de situaciones, que los procesados no asistan a comparecer ellos, sino que asistan otras personas y que no se cumplen con las directrices que se han emitido por la Fiscalía General del Estado. Se está viendo un negocio con las comparecencias. Los procesados no están asistiendo a comparecer, van otras personas a firmar por ellos. Situación particularmente grave por varias razones. Viola directamente la medida cautelar impuesta por el juez, desnaturalizando su función como mecanismo de control. Permite que los investigados evadan su responsabilidad penal, sigan cometiendo delitos o se den a la fuga sin consecuencias inmediatas. Revela fallas graves en los protocolos de control y verificación dentro de la Fiscalía, que deberían ser rigurosos al tratarse de personas vinculadas a delitos graves, como extorsión, secuestro y robo. Estas prácticas, lejos de ser aisladas, están convirtiéndose en un negocio paralelo al delito, operado desde adentro de las propias instituciones, encargadas de combatirlo. Catalina García, Teleamazonas. Delincuentes que pretendieron robar a un conductor se enfrentaron a disparos con militares vestidos de civil que desarrollaban labores de inteligencia en Chanduy, provincia de Santa Elena. Producto del enfrentamiento, 2 presuntos delincuentes murieron y un militar resultó herido, pero permanece estable. 2 armas de fuego y una camioneta reportada como robada constan como parte de la evidencia decomisada. Guayaquil, Manta, Durán y Esmeraldas son las ciudades que registran mayores índices de criminalidad. Esto según un informe internacional. El documento detalla que desde el 2023 los atentados contra políticos y funcionarios en Ecuador ya superan los 300 casos. Ecuador está en la mira de organizaciones internacionales, quienes no solo destacan las cifras de muertes violentas, la toma de territorio, sino también ahora incluyen los atentados en la política por parte de los grupos de delincuencia organizada. Según la ATLE, institución internacional que recopila y analiza datos sobre eventos de violencia política, detalla que de enero 2023 a mayo 2025, en las provincias de Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santa Elena y El Oro, se han registrado más de 300 hechos violentos contra funcionarios, políticos o sus familiares. En la data se describen los asesinatos de Agustín Intriago, alcalde de Manta en Manabí, Jorge Maldonado, alcalde de Portobelo en El Oro, y de José Sánchez, de Camilo Ponce Enríquez en Azuay, e incluso el crimen de Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia en el 2023. El organismo indica que en lo que va del 2025 se han registrado al menos 40 casos de atentados a miembros de la política. Todo esto con el fin de marcar territorio. En un mapa, el organismo internacional señala que Esmeraldas, Manta, Guayaquil, Machala son las ciudades más violentas del país, pues el crimen ha ganado espacio terrestre y marítimo al ser ciudades con puertos. En el detalle se menciona al Cantón Durán, que está bajo la sombra de los grupos de delincuencia organizada que mantiene a su alcalde y a sus concejales virtuales. El informe reseña que los ataques contra funcionarios locales son parte de las guerras territoriales. El fin de los grupos terroristas es debilitar los esfuerzos de mantener el control sobre las instituciones estatales. Erika Vera, Teleamazonas. Desde el 2024, Ecuador rastreó más armas ilegales provenientes de Estados Unidos, Turquía, Australia y Perú. Especialistas en seguridad indican que se deben fortalecer los controles en los puertos, carreteras y aeropuertos, que es por donde ingresa este armamento. El reciente decomiso de 3 armas de alto calibre antiaéreo en el sur de Guayaquil ha encendido las alarmas entre las autoridades y evidencia el nivel de sofisticación que ha alcanzado las bandas delictivas en el país. Estos fusiles diseñados para atravesar blindaje no son de uso común ni siquiera en fuerzas regulares, y su presencia en zonas urbanas revela que la violencia en Ecuador ya no es solo urbana.
En otro operativo, esta vez en el norte de la ciudad, la policía incautó una pistola de fabricación estadounidense durante un allanamiento a la vivienda de un sujeto con 10 antecedentes penales. Junto a ella se hallaron cargadores italianos y parte de un arma turca, lo que confirma que el armamento que circula entre bandas llega desde distintos países y en múltiples componentes. El general de la Policía en Servicio Pasivo, Freddy Zarzosa, que fue director nacional de investigación policial, señala que desde Estados Unidos, Brasil, Italia y Turquía están llegando las armas que hoy alimentan la guerra entre bandas criminales en Ecuador. Y otra cosa que también debe llamar la atención es el tema del aeropuerto de Quito y Guayaquil, que ya vienen en parte las armas, ¿ah? Durante los primeros 5 meses de 2024, los datos revelan que el crimen organizado en Ecuador se abasteció desde el extranjero con armas fabricadas. 197 en Australia, 187 en Turquía, 94 en Brasil, en Estados Unidos 40 y en Italia 38. Además, Estados Unidos fue el mayor país vendedor con 415 armas rastreadas a su comercio, seguido por Perú con 90 armas. De estas armas, en Ecuador 140 fueron desviadas al crimen. Existen ya casos en los cuales se ha aprehendido armamento que han venido en contenedores, ¿ah? Yo pienso que aquí la dinámica de la economía ilegal es eso: yo te vendo droga y te pago en armas. Precisa que cada arma incautada es una fuente de información valiosa que puede estar vinculada a múltiples crímenes. Por ello hay que continuar fortaleciendo la cooperación internacional. Catalina García, Teleamazonas. Juzgar a los adolescentes infractores como adultos es uno de los temas que discutirá la Asamblea Nacional tras la aprobación del informe para primer debate de la Ley de Integridad Pública. De acuerdo con analistas, la normativa vulnera el interés superior de los menores. Por su vinculación al crimen organizado, cerca de 1.300 menores han sido detenidos a lo largo de este año, mientras que 475 cumplen sanciones en los centros de adolescentes infractores del país. De acuerdo al último informe del SNAI, aplicaron penas más duras juzgándolos como adultos, es lo que ha puesto sobre la mesa el informe para primer debate de la Ley de Integridad Pública, aprobado por la Comisión de Desarrollo Económico este jueves. Avanzar en los derechos de las víctimas. Basta de estar preocupados más por el asesino, por el vacunador. Lo que busca la normativa es que los menores infractores cumplan sus penas en un centro de adolescentes hasta cumplir la mayoría de edad, tras lo cual serán trasladados a un centro de privación de libertad para adultos. Algo que, según el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Paulo Caña, vulnera el interés superior del menor y con ello la propia Constitución. Justicia de adolescentes es una justicia restaurativa, muy diferente a la normal, que es restrictiva. Más bien se debe dar un incentivo al tema deportivo, artístico, social, en donde está focalizada la delincuencia. Para la exministra de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero, se están pasando por alto las razones por las que los menores de edad son captados por los grupos delictivos. El reclutamiento es forzado y es coercitivo. No es que el adolescente, digamos, está dispuesto a integrar estas bandas. Puede haber casos así de excepción. Dentro de las reformas que se plantean está aumentar el internamiento preventivo del menor hasta 180 días. También aumentar la prescripción a 10 años a los delitos cuya sanción también sea de 10 y que la instrucción fiscal se fije de 30 a 90 días. Considero que más bien eso permite un ejercicio al derecho de defensa, donde se pueda contar con un tiempo mayor. De aprobarse la ley, los menores que incurren en delitos graves serán sancionados el mismo número de años que establece el COIP para un adulto. El proyecto deberá ser remitido a todos los legisladores y luego se convocará al Pleno para su debate. Daniela Valencia, Teleamazonas. Continuamos con más. A mediados del 2024, el gobierno de Daniel Noboa anunció un proceso de contratación de emergencia para enfrentar el estiaje y evitar racionamientos eléctricos. No obstante, de esas contrataciones emergentes, 3 han fracasado hasta ahora. ¿A qué contratos nos referimos y cuáles son los cuestionamientos en cada uno? Fausto Yepes nos aclara esta información.
Gracias. Hola, ¿qué tal, amigos? Este es el primer bloque de generación eléctrica emergente cuyos contratos, como podemos ver, fueron firmados en agosto del 2024, todos y cada uno de ellos. El primero, el de las esclusas, es la famosa barcaza de la empresa Car Powership, que está al pie del río Guayas y funciona desde septiembre del 2024. Los 3 restantes son los del problema. Las centrales del Salitral y Quevedo contrataron con la empresa estadounidense Progen por $149 millones en total, de los cuales se han pagado hasta el momento 105 millones. Los generadores debían estar entregando energía al país, en el caso de Quevedo, el 5 de noviembre del 2024 y en el caso del Salitral, el 31 de noviembre del 2024. Progen no ha cumplido con los tiempos y por ello el gobierno ha anunciado que terminará unilateralmente estos 2 contratos con la empresa Progen. No obstante, la empresa anuncia que demandará al Ecuador y responsabilizan a Selec por las demoras y dicen que necesitan más plata. La otra empresa que nos ha incumplido es Austral Technical Management para la central en Esmeraldas, contratada por $89 millones, de los cuales se han pagado hasta el momento $71 millones para traer generadores al país y entregar al menos 91 megavatios. Sus generadores debían entregar al país desde el 27 de diciembre energía del 2024, pero hace algunos días en este noticiero revelamos que los generadores traídos por ATM son los equivocados, es decir, son incompatibles. 30 de los 48 generadores de esta central en Esmeraldas no podrían funcionar en nuestro país. ATM instaló los generadores que funcionan a 50 hercios, pero en Ecuador operamos a 60 hercios. Los que sí son compatibles podrían generar apenas, de lo que se calcula, 25 megavatios, los que poseen un sistema distinto. Lo que ocurre al final es que las 2 empresas contratadas, tanto Progen como ATM, han incumplido con el país en los tiempos. Progen ha demandado al Estado y ATM trajo los generadores incompatibles. En cualquiera de los 2 casos, no podríamos tener energía para el estiaje de este 2025 y es lo que muy seguramente ocurra. La pequeña y mediana empresa no se quedará fuera de los procesos de compra pública. En el informe para primer debate del proyecto de ley de integridad nacional, se creó una modalidad especial para este sector. Sin embargo, continúan las críticas a las reformas que se incluyeron de última hora. El informe para primer debate del proyecto de ley denominado ahora de Integridad Nacional será llevado al Pleno este lunes 16 de junio. Los últimos cambios que fueron incorporados por este primer texto han causado críticas. No es jurídicamente admisible que bajo el paraguas de la innovación administrativa se incluyan reformas sustantivas al Código Orgánico Integral Penal y al Código de la Niñez y Adolescencia. La propuesta de incrementar las penas por el delito de prevaricato e incorporar en la sanción de ese delito a fiscales y abogados la hizo el asambleísta Andrés Castillo. Dice que el fin es que si se logra demostrar que tienen vínculos con el crimen organizado, no puedan ejercer nunca más su profesión. Hacen todos los esfuerzos para capturar a los delincuentes y los jueces buscan cualquier argumento para soltarles a los 5 minutos. Y los abogados en libre ejercicio, en cambio, están utilizando todo tipo de argucias para confundir a la administración de justicia y permitir que los delincuentes salgan libres. Entonces, eso también estamos regulando. El legislador Pablo Jurado, independiente afín al oficialismo, dice que si bien el tema penal puede ser de otra materia, es el momento por el que atraviesa el país y que es necesario. La delincuencia hace uso de la violencia y el Estado tiene que hacer uso de la fuerza, pero de la fuerza de la ley. Y nosotros como legisladores lo que le estamos dando al gobierno son esas herramientas. Sin embargo, este segundo proyecto de ley contiene en su mayoría reformas a la contratación pública. Por ejemplo, crea un mecanismo específico para la compra pública de la pequeña y mediana empresa. Los funcionarios públicos que manejan estos procesos serán evaluados cada 6 meses y el registro de proveedores del Estado será depurado. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. El asambleísta de la Revolución Ciudadana, Ronald González, fue suspendido por 60 días sin sueldo tras llegar al Pleno del Legislativo con un megáfono en señal de protesta para que le permitan intervenir en los debates. La decisión la tomó el Consejo de Administración Legislativa este viernes. La queja fue presentada por la legisladora de ADN, Diana Jacome.
Seguimos con más. Julio Alfredo Alviar, de 71 años, tomó la decisión de acompañar a su padre de 102 años en el asilo Hogar San José para disfrutar de su compañía y compartir más momentos juntos. Esta historia es sin duda un claro ejemplo de cómo un hijo se convierte en el mejor amigo de un padre. Veamos. La frase "el mejor amigo de un padre es su hijo" encierra un sentimiento profundo que va más allá de la sangre. Es el lazo irrompible que une generaciones a través del amor, el respeto y la compañía incondicional. Un claro ejemplo de esta conexión lo protagonizan Julio César Alviar, de 102 años, y su hijo Julio Alfredo, de 71. Ambos residen actualmente en el asilo Hogar San José, donde comparten no solo el mismo espacio, sino una historia de vida con grandes momentos. Me hace sentir la protección divina. He sido un privilegiado de Dios, que a mí me recoge Dios muy pronto y que Él se queda aquí para siempre. Recuerdo cuando era joven, me cuidaba en la hacienda, trabajaba con él en la hacienda. Después de que yo me casé, ya me quedé solo con mi esposa y tuve un hijo. Entonces mi hijo murió y ya me quedé acá. Desde entonces, padre e hijo son inseparables. Caminan juntos por los pasillos del hogar, almuerzan uno al lado del otro y comparten cada instante, como si fuera el último. Dame tu mano, Julio. Has sido el hijo por quien más me he preocupado, por quien más he luchado para que tengas un bienestar, un futuro, con la bendición de Dios. Esta historia demuestra que el amor entre un padre y un hijo no conoce límites ni edad. Es un lazo que se fortalece con los años, que supera cualquier circunstancia y que encuentra su mayor expresión en la compañía y el cuidado mutuo. Ricardo Cruzati, Teleamazonas. Hombres conectados, hogareños y conscientes de su salud. Así son los padres ecuatorianos actuales. Esto según un estudio de Cantari Bob Media. Los estereotipos de género son cada vez menos marcados y el pasar tiempo de calidad en familia ahora es la prioridad. Todos los días los vemos caminar por las calles preocupados por sus familias, pero el verdadero perfil del padre ecuatoriano actual va más allá, según revela un estudio de Cantari Bob Media. Es un papá que está conectado con la tecnología, que está muy involucrado en todas las áreas de cuidado. Padre cada vez más consciente de su bienestar. Por ejemplo, el 86% de encuestados valora el tiempo en familia y el 83% prefiere estar una noche en casa que salir de fiesta. Pasar tiempo con mi familia es lo más bonito. Por ejemplo, hoy salimos a dar una vuelta y te voy a llevar a pasear. La familia es lo único que se tiene, ese es el éxito. Están muy vinculados en el centro de la familia con sus hijos. También tenemos un 44% de los padres ecuatorianos que aman cocinar. Además, la tecnología no lo ha alejado del hogar. Los padres ecuatorianos acceden a redes sociales y utilizan su celular como principal vía de conexión a Internet. El 98% accedió a redes sociales en los últimos 30 días. El 72% de los padres ecuatorianos dicen que están siempre pendientes de estar actualizándose en lo que se refiere a desarrollos tecnológicos. Sí, más que todo en lo último que estamos con la inteligencia artificial. Nos permite siempre estar más unidos entre los países del mundo y mucho más con la familia, ¿no? Y también hay un giro importante hacia el autocuidado. El 71% asegura que pagaría lo que fuera por su salud. El 61% practica algún deporte al menos una vez a la semana y el 47% se realiza exámenes médicos regularmente, incluso si no está enfermo, solo con el objetivo de estar para su familia. Yo practico todas las mañanas en la Alameda. Me doy unas 4 vueltas a la Alameda. Tiempo que hay, por ejemplo, nos vamos a ciclar con mis hijos. Nos vamos a trotar para tener la salud mejor. Así el padre ecuatoriano se ha transformado para no solo dejar atrás estereotipos de género, sino estar aún más conectado con lo que verdad importa. Lucía Clavijo, Teleamazonas.